Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Doctor Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos acerca de las adaptaciones celulares. Muy bien, entonces, normalmente una célula que está en homeostasis conserva una adecuada función y mantiene adecuado su medio interno. Ahora, cuando esta es llevada a un estrés, puede ocurrir lo que se conoce como la adaptación celular. Puede ser algún estrés de diferente tipo, podría ser algún estímulo lesivo o alguna injuria. El asunto es que las adaptaciones pueden darse en distintas formas, como puede ser la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Cuando esta capacidad de adaptación es superada o el estímulo es tan nocivo que, que supera esta capacidad de adaptación, pues se da a cabo lo que se conoce como lesión celular. Y esta tiene dos grandes espectros que vienen a ser la lesión irreversible y la lesión reversible, cada una con sus respectivos cambios. Y cuando esta lesión es reversible, pues la célula puede volver a su estado normal. Pero en el caso que la lesión sea grave y progresiva, esto progresa a ser lesión irreversible y ya el único camino que queda viene a ser la muerte celular. Entonces, en esta presentación hablaremos sobre todo de lo que es la adaptación. Y hay que considerar que estas adaptaciones pueden darse en situaciones fisiológicas o patológicas. Y vamos a poner ejemplos de cada una de estas. Con respecto a la hipertrofia, hay que considerar que viene a ser el aumento de tamaño de las células que provoca un incremento del tamaño del órgano. ¿Ok? Entonces, es meramente el aumento de tamaño, no en número, solo de tamaño. En el caso de las células, ¿qué cambios podemos encontrar? Pues habrá mayor cantidad de proteínas estructurales y organelas. Es decir, habrá una mayor síntesis de proteínas para llevar a cabo este fenómeno de hipertrofia y también habrá un aumento del número y tamaño de organelas. Y en algunas situaciones puede coexistir con hiperplasia. Poniendo ejemplos, tenemos aquí la hipertrofia fisiológica. Esto se da, por ejemplo, en el caso de la gestación, como viene a ser el caso del crecimiento del útero. Lo que vemos aquí viene a ser el útero de una mujer que acaba de dar a luz y este viene a ser el útero de una mujer que no ha quedado embarazada. Entonces, al estudio microscópico, lo que se ve en el útero normal es, bueno, en las células musculares lisas, ¿no? Conservando su tamaño adecuado, pero en el caso del útero de la mujer que sí quedó gestante, se ve una marcada hipertrofia del músculo liso, es decir, se ve mucho más grande. Ahora, claro, como el músculo liso también tiene capacidad proliferativa, puede coexistir con hiperplasia, es decir, hay hipertrofia e hiperplasia del músculo liso por el estímulo estrogénico en el caso de la mujer gestante. Ahora, hay que considerar que la hipertrofia pura se va a dar en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético porque no tienen capacidad de división celular. Un ejemplo de una situación patológica en la que ocurre la hipertrofia viene a ser en la hipertrofia cardíaca por hipertensión o valvulopatía aórtica. Es decir, en estos pacientes el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para poder eyectar la sangre y por lo tanto empieza a desarrollar este fenómeno de hipertrofia, es decir, es sometido a un estrés que viene a ser el aumento de la poscarga, es decir, la fuerza con la que se tiene que contraer el ventrículo para poder eyectar la sangre y por lo tanto aparecen estos cambios, que es lo que vemos aquí en la imagen de este corazón. El septum interventricular está marcadamente engrosado, así como la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué estímulos tenemos para que se lleve a cabo esta hipertrofia? Tenemos los estímulos mecánicos, como viene a ser el estiramiento, y la presencia de mediadores solubles, como son los factores de crecimiento y algunas hormonas. En el caso del corazón vienen a ser las catecolaminas, por ejemplo. Ahora hay que considerar
sobre todo en este caso de hipertrofia cardíaca por hipertensión o valvulopatía aórtica, que si esta capacidad de adaptación celular que tiene el corazón es superada, puede progresar a un daño, es decir, como habíamos visto en el diagrama, a injuria celular, ¿no? Si es que no se corrige el estrés. Y esto se da porque empiezan a aparecer una serie de cambios degenerativos en el corazón que está hipertrofiado, como es la fragmentación y pérdida de elementos contráctiles de miofibrillas, y por lo tanto esto lleva a la dilatación ventricular e insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, este sería un muy buen ejemplo de cómo en algunas situaciones esta capacidad de adaptación puede llegar a ser superada y por lo tanto llevar a la marcada disfunción e injuria de un órgano. Con respecto a la hiperplasia, tenemos que es el aumento del número de células en un órgano como consecuencia del aumento de la proliferación de células diferenciadas o en algunos casos de células progenitoras menos diferenciadas. Puede asociarse a hipertrofia, como habíamos visto en el caso del músculo liso. Ahora, por ejemplo, la hiperplasia fisiológica puede ser de tipo hormonal, como es la proliferación del epitelio glandular de la mama durante la gestación o pubertad, y esto se da en el desarrollo normal de una mujer, y lo que ocurre es una hiperplasia, ¿no?, a nivel del epitelio glandular. También puede ser una hiperplasia fisiológica compensadora. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, alguien que ha sido sometida a resección del hígado, ¿sí? Cuando se remueve una parte del hígado, el hígado tiene la particularidad de poder producir factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de los hepatocitos, y por lo tanto hace hiperplasia y recupera su tamaño normal luego de la resección, pasado un tiempo. Con respecto a la hiperplasia patológica, se suele deber al exceso de hormonas o factores de crecimiento, como es el caso de la hiperplasia endometrial. A veces se puede llegar a alterar el ciclo menstrual de una mujer y por lo tanto hay una sobreexpresión de lo que son los estrógenos y por lo tanto esto puede llevar a hiperplasia endometrial. El problema es que si es que hay hiperplasia endometrial, esto puede conllevar a cierto riesgo de poder generar un cáncer de endometrio. También tenemos la hiperplasia prostática benigna por efecto de los andrógenos, sobre todo la dihidrotestosterona a nivel del hombre. Entonces estos pacientes pueden tener nicturia, polaquiuria o inclusive sienten tenesmo, ¿no?, con esa sensación de vaciado incompleto cuando orinan. Y en el caso también de las hiperplasias patológicas tenemos el virus del papiloma humano, que lo que hace es estimular a los queratinocitos, ¿no?, las células de la epidermis, a que proliferen y por lo tanto formar sus lesiones características. ¿Cuál es la diferencia fundamental que nos permite diferenciar las hiperplasias de las neoplasias? Pues los mecanismos de control de crecimiento están desregulados en las neoplasias, es decir, en una neoplasia va a haber una marcada producción de factores de crecimiento de forma desregulada, mientras que en el caso de la hiperplasia es regulada. Con respecto a la atrofia, viene a ser la reducción del tamaño celular por pérdida de su sustancia. ¿Qué causas tenemos de atrofia? Menor esfuerzo, como la inmovilización. Por ejemplo, en una persona que ha estado postrada mucho tiempo, por lo tanto, empezaremos a ver que sus músculos desarrollan atrofia, ¿sí?, porque no los está usando, está inmovilizada. También la falta de inervación. Típicamente en la lesión de la motoneurona inferior, ¿no?, es como un músculo se queda sin su respectiva inervación y por lo tanto empieza a desarrollar atrofia. También menor riego, ¿sí?, cuando hay una disminución de la irrigación de un órgano o tejido, empieza a desarrollar atrofia. La nutrición inadecuada, también la pérdida de la estimulación endocrina, como puede ser, por ejemplo, en el caso de que la hipófisis no estimule a sus respectivos órganos endocrinos, pongamos el ejemplo, no produce una adecuada CTH por alguna razón,
y por lo tanto la corteza suprarrenal, que es la que es estimulada por la ACTH, empieza a sufrir atrofia. ¿Por qué? Porque las hormonas que produce la hipófisis también tienen cierto efecto trófico en estos órganos y por lo tanto desarrollan atrofia. También tenemos el envejecimiento, ¿no? Que viene a ser la atrofia senil. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se da la atrofia? Tenemos la menor síntesis de proteínas y mayor degradación de las mismas. Es decir, empieza a haber este desequilibrio en las proteínas favoreciendo su degradación. ¿Y cómo así se da esta degradación? Pues gracias a la vía ubiquitina proteosoma. La ubiquitina lo que va a hacer es marcar esas proteínas que van a ser degradadas y el proteosoma se encarga de degradarlas respectivamente. Y también se asocia la atrofia a la autofagia, es decir, a la ingesta de la misma célula de sus orgánulos para poder sobrevivir. Con respecto a la metaplasia, viene a ser el cambio de un tipo de célula adulta por otro tipo de célula adulta. Lo que en sí ocurre es que hay un tipo celular sensible a algún estrés y va a cambiar el epitelio por otro tipo que sea mejor capacitado para soportar este entorno. ¿Y cómo así cambian? No es que literalmente el tejido se transforme en otro, sino que lo que va a ocurrir es una reprogramación de las células madre. Es decir, normalmente en la membrana basal de los tejidos tenemos las células madre que se encargan de proliferar y generar el tejido, ¿no? Pero estas se van a reprogramar y van a generar otro tejido. ¿Qué ejemplos tenemos de metaplasia? Tenemos las metaplasias epiteliales, que puede ser por ejemplo la metaplasia escamosa en vías respiratorias de un fumador, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Y bueno, este sería el esquema de la imagen. Normalmente este viene a ser el epitelio respiratorio, ¿no? Un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con presencia de cilios y algunas células caliciformes. Pero en el caso del fumador, lo que va a ocurrir es que el cigarro contiene muchos efectos nocivos, entonces empieza a generar daño en el epitelio respiratorio. Y el epitelio respiratorio es muy sensible al daño del cigarro y por lo tanto las células madre de este epitelio se van a reprogramar para formar células escamosas. Entonces, las células escamosas van a soportar adecuadamente el entorno, ¿no? Por el daño del cigarro, pero la metaplasia tiene una particularidad que es un arma de doble filo. Hay un riesgo de transformación maligna, es decir, hay un riesgo de que esta metaplasia escamosa, si es que llega a acumular mutaciones, puede desarrollar un cáncer de pulmón, ¿no? Un cáncer de células escamosas del pulmón. Luego también tenemos la deficiencia de vitamina A. Por ejemplo, la vitamina A hay que tomar en cuenta que ayuda a la diferenciación adecuada de los tejidos y por lo tanto su deficiencia lo que va a generar es queratinización a nivel de ciertos epitelios donde no debería, por ejemplo, a nivel del ojo. Luego tenemos la metaplasia gástrica o intestinal en el esófago por reflujo gástrico crónico. En algunos pacientes puede ocurrir que el esfínter esofágico inferior no se cierra adecuadamente y por lo tanto el contenido gástrico regresa constantemente al esófago. Y el esófago, al ser muy sensible al ácido gástrico, pues desarrolla una metaplasia que puede ser gástrica, es decir, cambia su epitelio escamoso a cilíndrico, que puede ser gástrico o intestinal. Y cuando es el caso del intestinal, estamos hablando del esófago de Barrett. Ya en el canal hay un video en el que se explica mucho más a fondo el esófago de Barrett por si desean ir a revisarlo. ¿Y cuál es el riesgo de esta metaplasia a nivel del esófago? Si es que, por ejemplo, tenemos una metaplasia intestinal a nivel del esófago, este se vuelve mucho más propenso a desarrollar un adenocarcinoma de esófago. Por eso las metaplasias siempre tienen este problema, que viene a ser el riesgo de transformación maligna si es que acumulan mutaciones. Luego tenemos la metaplasia mesenquimatosa, que viene a ser la formación de hueso en tejidos blandos o por focos de lesión, por ejemplo,
¿no? Puede ser por daño quizá a nivel de un músculo y por lo tanto se forma hueso en su lugar. Muy bien, eso sería todo. Espero que esta presentación les haya servido. Muchas gracias.